Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaban: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, llena de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. En este pasaje vemos cómo el Señor, yo creo que es la vez de las apariciones en la que el Señor se nos presenta como más humano, más pendiente de las necesidades humanas. De hecho, aquí lo primero que hace es suplir la fatiga de sus discípulos, que no han podido pescar nada durante toda la noche, darles de comer, porque sabía que estaban cansados, hambrientos, como que el Señor, aún resucitado, se abaja a nuestras necesidades humanas y las suple. Y aquí es importante entender cómo el Señor, ante la fatiga de los discípulos y aquel cansancio estéril de esa pesca nocturna, nos da como una advertencia de que nosotros solos, sin Jesús, no podemos hacer nada. Nos es necesario estar unidos a Él. Y vemos cómo cuando estamos unidos a Él, Jesús es capaz de cambiar la situación en un instante. No se sabe cuándo, porque en los misteriosos designios de su sabiduría, Dios sabe cuándo es tiempo de intervenir. Y muchas veces el momento de intervenir de Dios no coincide con el nuestro. Pero en este pasaje se nos muestra cómo ellos, por medio de la obediencia, logran llenar su red de peces. Y aquí se ve cómo el Señor sale en lo ordinario, en la vida misma que ellos habían decidido retomar la pasada, pero como en quehaceres muy ordinarios. Y aquí la gran pregunta es: ¿cómo puedo yo reconocer al Señor en mis quehaceres del día a día? ¿Cómo puede ser que el Señor venga a mí en lo ordinario de mi vida y yo no le reconozca? ¿O cómo es que Juan sí que pudo reconocerle a primera vista y los otros discípulos no? Pues Juan estaba iluminado por el amor. Tiene una mirada sutil, la mirada sutil del creyente, del que espera y confía en el Señor. Una mirada que, como es penetrante, logra anunciar con fuerza y con valentía. Cuando ve al Señor, logra anunciarlo a los demás y logra decir: «Oye, ahí está el Señor». Ese es el Señor de nuestras vidas.
El creyente que vive unido a Dios, como nos presenta el Señor en este momento del Evangelio, no se fatiga cuando no recoge frutos de su labor, sino que persevera confiado en el Señor, porque sabe que el Señor en un momento dará la recompensa, vendrá y cambiará todo en un instante. El creyente que logra reconocer al Señor es el que vive confiado en Él, perseverando en la esperanza.